Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. Y a petición de uno de ustedes, un saludo a la grasa XD. La mañana descendía sobre la Academia UA, como un manto de oro líquido. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los ventanales, iluminando las hileras de pupitres y revelando el polvo en suspensión como pequeñas estrellas atrapadas en un océano de cristal. Un nuevo día de formación y preparación se hacía presente para la clase 1A. Sin embargo, algo peculiar había captado la atención de todos los estudiantes en dicha mañana. Son Goku se había convertido en el centro de atención de la clase en ese momento. Y es que, a diferencia de todos los demás estudiantes, su atuendo era un despropósito total en ese entorno. No llevaba el impecable uniforme de la prestigiosa escuela para héroes. En su lugar, vestía ropas casuales, holgadas, que parecían haber sido elegidas al azar. La tela colgaba de su cuerpo musculoso como si no perteneciera a él, mal ajustada, incapaz de contener la presencia de un guerrero de sus dimensiones. Kaminari fue el primero en romper el silencio, dejando que una sonrisa maliciosa se dibujara en su rostro, inclinándose un poco sobre su butaca en dirección a su compañero ruso y hablando con tono burlón. «Oye, genio», dijo, con un tono tan ligero como venenoso, «¿qué hay con ese atuendo? ¿Olvidaste tu uniforme o qué pasó?» Algunos de sus compañeros soltaron risas apagadas. Goku, en cambio, simplemente se llevó una mano detrás de la nuca, dejando escapar una risa incómoda. Sin saber exactamente qué responder, el murmullo creciente fue cortado en seco por la voz áspera de Aizawa. El profesor, envuelto en su saco negro y con sus eternas ojeras marcando su semblante, se enderezó lo justo para dirigir su atención al joven ruso. Son Goku, su voz cargaba reproche, como el filo de un cuchillo envuelto en cansancio. ¿Se puede saber por qué no tienes el uniforme indicado para hoy? El guerrero alzó la mirada y sostuvo por un instante los ojos del profesor. La tensión en la sala era palpable. Y entonces, con un tono inesperadamente burlón, cargado de hastío disfrazado de sarcasmo, contestó. «Qué buena pregunta, profesor». Su sonrisa se ladeó en un gesto travieso, un sentimiento de enojo y reproche disfrazados de indiferencia y sarcasmo. ¿Quieres contestar tú, Bakugo? Un chasquido seco resonó en la sala. Bakugo lo miró de reojo con notable furia en sus ojos y una vena marcada en su frente como si fuera un cable a punto de reventar. «TSK». Escupió, con la voz cargada de rabia. «Contéstale tú. Yo no tengo por qué dar explicaciones de nada». Aizawa entrecerró los ojos, con ese gesto cansado que parecía anunciar tormenta. Su voz, seca y sin adornos, cortó el aire. «¿Y bien?», preguntó, inclinando apenas la cabeza hacia Goku. «Entonces, ¿quién me va a explicar?». Un silencio denso se extendió en el aula. La mayoría de los estudiantes contenían la risa, mientras Bakugo tensaba la mandíbula como si la simple espera fuera un insulto personal. Goku soltó un suspiro pesado, resignado. Luego, con esa naturalidad que lo caracterizaba, comenzó a relatar lo ocurrido la noche anterior. Las palabras se sucedieron con aparente calma, pero la narrativa estaba cuidadosamente mutilada. No habló de cómo usar sus poderes fuera de la autorización de la UA, no mencionó la figura extraña del villano que los había puesto en peligro. Y, por supuesto, omitió el momento en que Bakugo había volado con una explosión el techo de un edificio entero. Lo que quedó en la superficie fue una versión descafeinada de los hechos. Bakugo había desafiado a Goku a un duelo para medir fuerzas. La confrontación, bañada luego por una lluvia inoportuna, había dejado el uniforme del Saiyajin completamente inutilizable. Empapado, embarrado y lodo y humedad. Con un gesto ligero, casi inocente, Goku continuó. La mamá de Bakugo se ofreció a ayudarme a lavar mi uniforme, pero cuando regresé a mi departamento me di cuenta de que no tenía las llaves. Entonces ya no pude sacar ni mi uniforme de deportes. Así que, bueno, su sonrisa se ladeó con cierta incomodidad. No me quedó otra más que venir con la ropa que la señora Mitsuki obligó a su hijo a prestarme. Momo, con su característica mirada calculada, medida y elegante, preguntó con un tono curioso. ¿Y no te desagrada usar esa ropa? Quiero decir, se ve algo incómoda. Goku, con una expresión un tanto indiferente, se llevó ambas manos a la camiseta que llevaba puesta.
El gesto fue tan casual como despreocupado. Estiró los brazos, movió los hombros, y los pliegues de la tela se tensaron al límite, delineando con crudeza la anatomía de un guerrero curtido en batallas y entrenamientos imposibles. Pues, de hecho sí, dijo con tono ligero, casi como si hablara consigo mismo, el pantalón es bastante holgado, y esta playera me limita mucho en mis movimientos, además me aprieta los brazos y el torso de lo ajustada que es, agregó el joven ruso alzando los brazos, haciendo que la tela se pegara suavemente contra sus pectorales. Al mirar esto, un chisguete de sangre salió disparado de la nariz de la joven azabache, haciendo que ésta se girara instintivamente hacia otro lado, evitando mirar a su compañero Goku, y a la vez, intentar disimular la reacción de su cuerpo. Por su parte, el comentario, inocente en boca del Saiyajin, fue dinamita para Bakugo. Su reacción fue instantánea. Los ojos se encendieron como brasas furiosas, los dientes apretados con tal fuerza que parecían capaces de quebrar hueso. ¿Qué demonios estás insinuando, pelos de palmera? Rugió, con un tono extremadamente furioso e retador. ¿Que mis músculos son más pequeños que los tuyos? Goku, ajeno al caos que había provocado, se giró hacia Bakugo con una expresión genuinamente inocente, rascándose la nuca con un aire casi infantil. ¿Eh? No, nada de eso. Dijo con absoluta sinceridad. Pero ya era demasiado tarde. La carcajada colectiva se expandía como una onda expansiva, alimentada por la simple imagen de Bakugo a punto de explotar, no contra un villano, sino contra su propio compañero. Entonces, Goku continuó con su explicación, le dejé mis pertenencias a la mamá de Bakugo, con la promesa de que el día de hoy, él me las traería, y aunque si me trajo mi mochila, mi buen compañero olvidó traer mi uniforme. Y agradece que te traje la mochila, pelos de palmera, dijo imitando de manera cómica la voz áspera y agresiva de su compañero, recordando las palabras que él mismo le había dicho hace unos cuantos minutos atrás. Mientras Bakugo casi hervía del enojo y furia que sentía en ese momento, las carcajadas contenidas no se hicieron esperar ante lo bizarro de dicha situación, sin embargo, las mismas no duraron mucho, ya que prontamente fueron cercenadas al instante por un sonido áspero. La aclaración de garganta del profesor Aizawa resonó como un trueno apagado en el aula, un aviso inequívoco de que la paciencia había llegado a su límite. Sus ojos, hundidos en sombras, se clavaron en Goku con precisión quirúrgica. ¿Estás seguro de que eso fue lo que pasó?, preguntó, con un tono tan seco como cortante. El silencio pesó sobre el aula. Cada alumno contuvo el aliento, como si la respuesta fuera a decidir el destino de la mañana entera. Goku sostuvo la mirada. Su postura era firme, sus brazos cruzados con seguridad, pero en sus ojos brilló por un instante un destello de duda, apenas perceptible. Y aún así, sus palabras fueron claras. Sí, profesor. Eso fue lo que ocurrió. El silencio se prolongó. Todos esperaban la reprimenda, el juicio severo, la amenaza de sanción, la sentencia inevitable. Pero lo que recibieron fue lo contrario. Aizawa parpadeó una sola vez y, con la misma calma de un verdugo que guarda la espada, respondió. Bien. La palabra cayó como un martillo frío. La incredulidad se esparció entre los estudiantes, atrapando incluso a Goku. Nadie lo podía creer. El profesor, el mismo que era conocido por su rigidez inquebrantable, había dejado pasar aquello como si no fuera más que un detalle insignificante. Goku, desconcertado, ladeó la cabeza. Bien, repitió, incrédulo. Luego, carraspeando y forzando una sonrisa torpe, se corrigió de inmediato. Ah, sí, claro que está bien. Las miradas se cruzaron en silencio. Y por un instante, el aula entera pareció sumergida en una paradoja. Un guerrero que ocultaba secretos, un profesor que no preguntaba más, y una clase entera que no sabía si debía reír o temblar. En ese momento una voz femenina irrumpió en el potente sonido del silencio. La compañera de Son Goku, Kyoka Hirou, había quebrado la calma con filo punzante. Espera, dijo, arqueando una ceja con sospecha. Si dices que no tenías las llaves de tu departamento y las dejaste en casa de Bakugo, ¿dónde pasaste la noche? El aula entera enmudeció. Como si un resorte invisible hubiera activado a todos, las miradas convergieron sobre Goku. Expectantes. Hambrientas de respuesta. Pero entre aquel mar de ojos, hubo uno que ardía con más ansiedad que todos los demás.
El corazón de la joven Uraraka latía con fuerza, y un calor insoportable le subió hasta las mejillas, pintándolas de un rojo vivo. Apretó con fuerza sus dedos sobre la mesa, intentando no moverlos con nerviosismo. Ella sabía la respuesta. Ella le había ofrecido la hospitalidad y tranquilidad de su hogar a Goku la noche anterior, sin pensarlo demasiado, guiada por la simple bondad, y otra cosa que aún no lograba comprender. No había nada malo en ello, y sin embargo, el peso de la situación la aplastaba ahora como una losa. ¿Qué pensarían sus compañeros? ¿Asumirían que había ocurrido algo más? ¿Que aquella noche juntos significaba algo? Mil preguntas se agolparon en su mente, cada una más aterradora que la anterior. La ansiedad la estaba devorando, como si cualquier palabra en falso pudiera condenarla frente a todos. Goku, mientras tanto, permanecía en silencio. Su rostro no mostraba incomodidad, sino esa calma ingenua y natural que lo caracterizaba. Aún así, tardó un instante en reaccionar, como si meditara la respuesta sin medir el efecto que tendría. La expectación se quebró cuando Goku, con total naturalidad, respondió. Su voz serena, calculada, y al mismo tiempo cargada de una sinceridad que nadie podía poner en duda. Con respecto a eso, no hubo ningún problema. Solo fui a un pequeño hotel que estaba a unas calles de mi departamento. Como llevaba dinero suficiente, pude quedarme ahí. La declaración fue tan simple como contundente. Ningún titubeo. Ninguna grieta en su voz que despertara sospechas. El ambiente, que había estado tenso como un arco a punto de disparar, se relajó de inmediato. Los estudiantes asintieron con naturalidad, aceptando aquella explicación sin cuestionar más. Una verdad tan clara y directa que nadie pensó en buscar grietas. Uraraka, en cambio, sintió cómo el aire volvía lentamente a sus pulmones. Un suspiro interno de alivio escapó de su pecho. Sus mejillas, aún encendidas, recuperaron parte de su color habitual. En silencio, agradeció a Goku por la discreción y consideración que su compañero le había tenido. Él había cargado con la mentira blanca sin dudar, protegiéndola del escrutinio y de la tormenta de malentendidos que podría haber estallado en la clase. La joven sonrió apenas, lo justo para consigo misma, oculta entre el murmullo del aula que volvía poco a poco a la normalidad. El murmullo que comenzaba a apaciguarse fue silenciado de una buena vez por la voz áspera de Aizawa. Su figura apenas se movió, pero su presencia llenó el aula como una sombra inevitable. Muy bien, dijo con un tono seco, arrastrado, cargado de fastidio. Solo por esta vez dejaré que te quedes en clase con esa ropa. Pero para la próxima, Son Goku, si ocurre algo así, no entrarás a clase. ¿Quedó claro? El silencio fue absoluto. No había espacio para discutir. La reprimienda había caído como un martillo sobre Goku, aunque su rostro mostraba más resignación que preocupación. Pero Aizawa no terminó ahí. Su voz cambió de registro. Se volvió más seria, más fría, con un filo calculador que atravesó a cada uno de sus alumnos como una daga invisible. Pasando a lo que de verdad importa, será mejor que se preparen. Porque la batalla está a punto de comenzar. Un escalofrío recorrió la sala. Bakugo entrecerró los ojos, con un destello de intriga y furia en la mirada. ¿La batalla? Preguntó, casi pidiendo una confirmación. Midoriya se tensó, sus manos temblaron sobre el escritorio. No puede ser, susurró, la voz quebrada por el recuerdo. Y Mineta estalló en un chillido histérico, su rostro deformado por el miedo. Los villanos otra vez. El ambiente se cargó de una tensión sofocante. Cada uno de los presentes recordó, aunque fuera por un instante, el ataque de la USJ. El miedo, el caos, el filo de la muerte respirando en sus cuellos. Y justo en el clímax del silencio, su profesor lo cortó con un solo comentario. El festival deportivo de la UA está a punto de comenzar. ¿Por qué nos está asustando así? Gritaron todos al unísono. El eco de sus voces retumbó en el aula, dejando al profesor inmóvil, aunque totalmente indiferente. Goku ladeó la cabeza, confundido, y alzó una ceja con evidente curiosidad. ¿El festival deportivo? Preguntó con toda inocencia, como si aquella palabra no significara nada para él. El aula se congeló por un instante. Varios pares de ojos se giraron hacia él con sorpresa. Ojiro, quien se sentaba a su lado, reaccionó de inmediato. ¿No sabes qué es el festival deportivo, Son Goku? Preguntó incrédulo, mientras su cola hacía leves movimientos que acompañaban su pregunta.
Antes de que pudiera agregar algo más, Mineta saltó al frente de la conversación, con un tono exagerado, casi teatral. ¿Cómo que no sabes? El festival deportivo es un evento súper importante, ¿entiendes? Explicó, moviendo los brazos con dramatismo. Es donde se ponen a prueba las capacidades de los estudiantes de primero de la UA, un evento tan grande que incluso se transmite en televisión abierta para todo el público. Agregó Izuku Midoriya mirando fijamente a su compañero ruso. ¿Vives bajo una roca? Dijo Kirishima con un tono un tanto burlón, incapaz de asimilar que su compañero realmente desconocía del tema. Goku se llevó una mano detrás de la cabeza y soltó una risa incómoda, bajando ligeramente los hombros en un gesto de vergüenza. Lo que pasa es que, nunca he tenido acceso a una televisión. Confesó con una honestidad desarmante. Y hace poco apenas conseguí un celular, pero casi nunca lo uso para nada realmente. Fuera de escuchar algo de música y programar mis alarmas. Un murmullo de sorpresa y desconcierto recorrió la sala. Algunos lo miraron con compasión, otros con una mezcla de lástima e incredulidad, y más de uno con asombro ante la sencillez de su respuesta. En cualquier caso, Son Goku, intervino Aizawa, arrastrando las palabras con su tono característico, pero esta vez con un matiz firme y definitivo, lo único que necesitas saber realmente es que tienes que prepararte. Este evento es muy importante. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriese lentamente cada fila del salón, como si con aquel gesto quisiera asegurarse de que sus palabras quedarán grabadas en la mente de todos. Y eso va para todos. Recuerden que, derivado de este festival, muchas agencias de héroes profesionales podrían fijar su atención en ustedes. Este es el momento donde pueden abrirse las puertas para su acondicionamiento como héroes en formación. Así que será mejor que den su mayor esfuerzo. ¿Escucharon? El silencio de la sala fue inmediato. La presión en la voz de Aizawa era fría, calculada, casi sofocante. Finalmente, todos los estudiantes respondieron al unísono, con un grito cargado de energía y nerviosismo. Sí, señor. Varias horas después, el día de clases finalmente había llegado a su fin. El aula de la 1A estaba casi vacía, apenas quedaban algunos estudiantes terminando de guardar sus cosas o colocándose su mochila para salir. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo el ambiente con un brillo cálido y sereno. Uraraka se acercó a Goku con su habitual energía y una sonrisa brillante. ¿Quieres que nos vayamos de nuevo juntos, Goku-kun? El Saiyajin alzó la vista y respondió con el mismo entusiasmo que lo caracterizaba. Claro que sí. Ambos se dispusieron a salir del aula, cuando un llamado seguro y tranquilo los detuvo en seco. Son Goku. La voz de Aizawa resonó sin necesidad de elevarse, cargada de autoridad natural. Necesito hablar contigo un momento. Los dos estudiantes se giraron casi al mismo tiempo, cruzando una mirada entre ellos. La expresión de Uraraka cambió a una mezcla de sorpresa y ligera preocupación, mientras Goku simplemente ladeaba la cabeza con calma. Si quieres, adelántate, Uraraka-san. Yo te alcanzo después. Dijo él con tranquilidad, como si no le diera demasiada importancia al asunto. La joven dudó por un instante, pero finalmente asintió. Está bien, respondió en voz baja, su sonrisa temblando apenas antes de volver a forzarse en su rostro. Con un último vistazo preocupado hacia su compañero, salió del aula dejando a Goku frente al enigmático profesor. Goku se acercó al escritorio de su profesor, cuya figura permanecía inmóvil tras la sombra de la tarde. Aizawa todavía revisaba unos últimos papeles, el ceño ligeramente fruncido, los ojos hundidos bajo el peso de su cansancio perpetuo. Con una sonrisa tranquila y natural, y una curiosidad genuina que parecía desarmar la rigidez de la situación, Goku preguntó. ¿Qué ocurre, profesor? El aula quedó sumida en un breve silencio, pesado y expectante. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Finalmente, Aizawa colocó los papeles con precisión quirúrgica sobre el escritorio, alineándolos en perfecto orden, antes de girarse lentamente para mirar a Goku directamente a los ojos. Quiero saber qué fue lo que ocurrió realmente ayer con tu compañero Bakugo, dijo, su tono seco y marcado por un matiz de molestia contenida. Goku se tensó apenas, notando la seriedad que emanaba de cada palabra. Intentó responder, titubeando ligeramente mientras buscaba la manera de justificar los hechos. Yo no. Pero antes de que pudiera continuar, Aizawa lo interrumpió sin inmutarse.
No me mientas, Son Goku. La voz del profesor era firme, con un filo que penetraba más allá del simple sonido. Conozco a Bakugo, y sé que no se habría limitado a un desafío tranquilo. Además, tu mentira fue bastante obvia. Así que te lo repetiré una vez más, ¿qué pasó realmente? Su tono se endureció apenas, dejando claro que la paciencia tenía un límite. Molesto, sí, pero siempre con la tranquilidad calculadora de alguien que controla cada situación a su alrededor. Goku se tensó levemente, comprendiendo al instante que esta vez no había escapatoria, y que la verdad sería inevitable. Forzado por la autoridad de su profesor, Son Goku decidió relatar cada detalle con absoluta sinceridad. Habló de manera tranquila, tratando de ordenar los hechos en palabras claras, consciente de que cualquier error o exageración podía acarrear una reprimenda. Cuando terminó, sin embargo, su sorpresa fue inmediata. Aizawa no reaccionó con ira, ni con reproche. Simplemente lo observó durante unos breves instantes. Luego, con un gesto que mezclaba hartazgo y resignación, se inclinó hacia adelante y apoyó los dedos sobre el tabique de su nariz, cerrando los ojos apenas. Increíble. Murmuró, más para sí mismo que para su alumno. Un silencio incómodo se instaló en el aula, pesado y denso. Supongo que nos castigará por esto, ¿verdad? Preguntó el Saiyajin con un tono desanimado perceptible en su voz. Es lo más óptimo. Respondió Aizawa con tranquilidad, casi con desapego. Y fue entonces cuando Goku, con la sinceridad que lo caracterizaba, dijo algo que dejó al profesor momentáneamente perplejo. Por favor, solo castígueme a mí, a Bakugo, déjelo fuera de esto. El silencio se volvió más pesado. Aizawa alzó la mirada y fijó los ojos en Goku, evaluando cada gesto, cada palabra. Su expresión revelaba sorpresa contenida. Desde esta mañana estás tratando de evitar que Bakugo enfrente problemas, dijo finalmente, con la voz cargada de incredulidad, cuando es totalmente evidente que él tuvo la mayor parte de la culpa. Goku bajó ligeramente la cabeza, pero sus ojos permanecieron firmes. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Insistió Aizawa, la firmeza de su tono dejando claro que esperaba la verdad. ¿Por qué quieres proteger tanto a tu compañero, a pesar de cómo te trata? El aire entre ambos se volvió pesado, como si cada palabra flotara suspendida. El joven ruso se quedó pensativo durante unos breves instantes, sopesando cuidadosamente cada palabra que iba a pronunciar. Sus ojos, serenos pero concentrados, se fijaron en los del profesor, buscando honestidad en cada gesto. ¿Quiere que le sea totalmente honesto? Preguntó finalmente, con la naturalidad que lo caracterizaba. Aizawa no respondió de inmediato, limitándose a observarlo, como si la calma del aula dependiera de ese instante. Todos cometemos errores, profesor. Continuó Goku, su voz tranquila pero cargada de sinceridad. Todos nos equivocamos. Y más cuando somos dominados por la ira y la envidia. Cuando no controlamos nuestras emociones, tomamos decisiones impulsivas. Decisiones que lastiman a las personas a nuestro alrededor. Hizo una pausa breve, inhalando profundamente antes de continuar. Bakugo es, en esencia, eso. La verdad es que sí, es un niño inmaduro, bastante inseguro de sí mismo, que trata de sobreponerse ante los demás. Un leve suspiro escapó de sus labios, mientras sus ojos se suavizaban con comprensión. Sin darme cuenta, desde que llegué a la escuela, lo puse encima de mí, sin querer como mi enemigo, debido a todo lo que he hecho. De eso me di cuenta ayer. Pero, como dije, todos cometemos errores y creo realmente que todos merecen una segunda oportunidad. Y eso es lo que quiero ofrecerle a Bakugo. Su tono se volvió firme, decidido, pero al mismo tiempo cálido y honesto. Así que, si va a castigar a alguien, que sea a mí. Y, casi como un remate inocente, añadió con un ligero toque cómico. Además, no quiero tener a Bakugo encima de mí todo el tiempo recriminándome por acusarlo con usted. El silencio que siguió fue absoluto. Aizawa lo miró, evaluando cada palabra, cada gesto, con esa calma inmutable que siempre lo caracterizaba. Pero bajo su fachada fría, se pudo vislumbrar un atisbo de algo diferente. Una expresión tranquila, sí, pero también un ligero respeto y admiración por la honestidad y la nobleza de su alumno. Bien, dijo. Supongo que por esta vez puedo dejarlo pasar para ambos. Goku soltó un respiro de alivio y respondió con esa mezcla de energía serena que le era propia. Muchas gracias, profesor. El semblante del docente no cambió, pero su voz recuperó la frialdad instructiva que siempre llevaba puesta como armadura.
Sin embargo, si vuelve a ocurrir, o si Bakugo intenta algo más, no tendré opción que aplicar un correctivo. ¿Estás consciente de eso, Son Goku? Sí, profesor. Lo entiendo, contestó el Saiyajin con firmeza. Aizawa colocó los papeles con gesto mecánico y añadió, ya sin margen para la discusión. Bien. Será mejor que te vayas. Recuerda que debes comenzar a prepararte para el festival deportivo. Goku asintió, inclinado un instante en señal de respeto, y se giró hacia la puerta. Al salir del aula, la misma quedó con el eco de palabras no dichas y la quietud propia de quienes acaban de presenciar un pacto tácito entre maestro y alumno. Sin embargo, al salir del aula, Goku, apresurado por alcanzar a su compañera Ochako Uraraka, no se percató de la presencia que acechaba del lado contrario al que se había dirigido. Allí estaba Bakugo, inmóvil y rígido como un volcán a punto de estallar. Su mirada ardía con una mezcla de hartazgo, rabia y frustración acumulada. Había escuchado cada palabra de la conversación entre Goku y Aizawa, y cada una de ellas se clavaba en su orgullo como cuchillas ardientes. Mientras veía a Goku alejarse con pasos apresurados, el rostro de Bakugo se tornó aún más duro, y sus puños se cerraron con fuerza, dejando escapar un crujido apenas audible. Un murmullo, cargado de furia y resentimiento, escapó de sus labios. Maldito infeliz. Durante los días siguientes, la atmósfera en la UA se impregnó de una energía distinta. Cada rincón del campus vibraba con la tensión previa al festival deportivo. Un evento que, para muchos, sería el primer gran paso hacia sus futuros como héroes profesionales. La clase 1A no fue la excepción. Se podía ver a Irida, recorriendo los circuitos exteriores e improvisados de una playa, con disciplina casi militar, perfeccionando su velocidad hasta el límite de su Kirk. Tsuyu, metódica y serena, entrenaba en las piscinas acondicionadas para maximizar su movilidad acuática. Midoriya, en silencio, se esforzaba por dominar el One for All, sus manos aún temblando por la carga del poder que apenas podía contener. Momoya Oyorozu estudiaba metódicamente para pensar y tener a su disposición las mejores estrategias posibles. Mina Ashido, Kyokagiru, Toru Hagakure y Ochako Uraraka entrenaban juntas para mejorar sus habilidades, mientras la Pelicastaña resumía ante sus amigas las enseñanzas que su compañero Son Goku le había impartido. Kirishima, Tokoyami, Kaminari y Todoroki también practicaban respectivamente para aumentar sus capacidades físicas, mientras que Mineta simplemente parecía haber olvidado por completo la definición de esfuerzo. Por su parte, en el interior de una zona boscosa cercana, pero lo suficientemente aislada para no llamar la atención, se encontraba Son Goku, practicando por varios días en un entorno más afín a su estilo de entrenamiento. Allí, lejos de las miradas curiosas, podía entrenar con libertad, medir su fuerza real sin restricciones, y sin despertar sospechas sobre su verdadero poder. Al caer el sol del cuarto día, el bosque entero se hallaba marcado por la intensidad de sus sesiones. Árboles fracturados, rocas pulverizadas y cráteres dispersos como cicatrices de un combate invisible. En el centro de todo, el Saiyajin permanecía inmóvil, sentado en posición de meditación. A su alrededor flotaban pequeños fragmentos de piedra, escombros suspendidos en un equilibrio imposible, arrastrados por la energía que emanaba de su cuerpo. Una luz tenue, fosforescente, lo envolvía, una mezcla entre azul y blanco que palpitaba al ritmo de su respiración. Su aura danzaba con la serenidad del fuego controlado, pero bajo esa calma se escondía una potencia descomunal. Goku abría los ojos lentamente, y por un instante, la quietud del bosque pareció ceder ante su sola presencia. El poderoso y juvenil guerrero había concluido su entrenamiento. Así, en un abrir y cerrar de ojos, el día había llegado. El Festival Deportivo de la UA, el evento más esperado del año, símbolo de orgullo nacional y vitrina del heroísmo emergente, finalmente se celebraría. El evento que había sido pospuesto durante unos pocos meses tras el incidente de la USJ, al fin había llegado, y sin embargo, aquella espera solo había servido para aumentar la expectación. Un enorme estadio, colosal y resplandeciente, se alzaba como un monumento al espíritu de los héroes.
Sus gradas, repletas hasta el último asiento, vibraban con los gritos y el entusiasmo de miles de espectadores. Cámaras de televisión, drones de transmisión y banderas ondeando al viento conformaban un paisaje caótico, lleno de color, ruido y emoción. Fuera del recinto, el ambiente era casi festivo. Calles atestadas de gente, familias enteras que habían viajado desde distintas regiones solo para presenciar el espectáculo. Puestos de comida se alineaban por doquier, ofreciendo desde takoyakis humeantes hasta dulces en forma de héroes famosos. Héroes profesionales patrullaban discretamente entre la multitud, vigilantes, asegurándose de que nada arruinara el evento. Por otro lado, dentro del estadio, el aire era distinto. En las pequeñas salas del bloque de estudiantes, la clase 1A se preparaba. Algunos ajustaban sus uniformes, otros repasaban estrategias, y más de uno respiraba con ansiedad contenida. Ida revisaba su cronómetro por enésima vez, Midoriya estiraba en silencio intentando ocultar sus nervios, mientras Bakugou observaba en un rincón, con la mirada encendida por una mezcla de orgullo y rabia contenida. Goku, por su parte, permanecía de pie, con los brazos cruzados, su expresión tranquila, pero con un brillo en la mirada. A pesar de su serenidad, se podía sentir la energía latente bajo su piel, como si su propio cuerpo esperara el momento exacto para desatarse. El rugido del público se filtró a través de los muros del vestidor. Era el llamado del comienzo. Fue en ese momento en el que todos notaron algo. El sonido del calzado contra el piso. El paso firme. La mirada fría. Era Shoto Todoroki quien se acercaba a su compañero Izuku Midoriya, sin desviarse, con la determinación de quien ya había tomado una decisión imposible de revertir. Cuando se detuvo frente a Midoriya, las miradas expectantes de todos alrededor y un silencio ensordecedor se hicieron presentes. Midoriya, dijo, con una voz que no buscaba discusión. Siendo objetivo, considero que yo soy mucho más fuerte que tú. Midoriya tragó saliva. Pudo ver en sus ojos una mezcla peligrosa, orgullo, frialdad, y algo más profundo, una herida que venía de mucho antes de ese día. Todoroki prosiguió, sin apartar la mirada. Sin embargo, a All Might solo le interesas tú, ¿no es así? No pretendo entrometerme en ese tema. Pero, que te quede claro, voy a vencerte, dijo finalmente con una mirada que parecía atravesar el alma del joven pecoso. La tensión era tan densa que se podía sentir en el aire, un campo invisible de energía contenida. Fue entonces cuando Todoroki giró apenas el rostro, y su mirada se posó en el otro extremo de la habitación. Allí se encontraba el joven Saiyajin aún de pie con los brazos cruzados, y al notar la mirada del joven Shoto, una expresión de extrañeza se hizo presente en su rostro. Todoroki lo observó en silencio unos segundos antes de hablar, su tono cargado de una fuerza fría y desafiante. También a ti te derrotaré, Son Goku, dijo con voz baja, pero firme. Desde que llegaste, he notado que te contienes, ocultas algo, no sé quién eres realmente, pero te advierto que más te vale no seguir con eso cuando te enfrentes a mí, porque cuando luche, lo haré con todo mi poder. El ambiente se tensó aún más debido al desafío del estudiante hacia sus compañeros. En ese momento, un resoplido cortó el aire como una chispa antes de la tormenta. Bakugo, recargado contra una de las mesas del lugar, dejó escapar una risa breve y arrogante. Arrogante mitad y mitad, ¿de verdad crees que tienes oportunidad? Espetó, con ese tono cargado de superioridad que parecía nacer de su propia rabia contenida. Si quieres puedes derrotar al nerd de Deku, no me importa, pero aquí el único que hará pedazos al pelos de palmera soy yo, ¿escuchaste? Agregó con un tono aún más enérgico, tanto arrogante como confiado. El murmullo de los estudiantes se apagó. Las miradas se cruzaron, y por un instante, el ambiente se volvió casi irrespirable. Todoroki giró lentamente el rostro, sus ojos fríos e imperturbables, clavándose en Bakugo. No obstante, no respondió. Simplemente lo observó con una calma que resultaba más hiriente que cualquier palabra. Bakugo apretó los dientes, molesto. Pero antes de que las cosas escalaran, una figura se interpuso. Oigan, Kirishima levantó ambas manos, caminando con una sonrisa forzada hacia el centro del grupo. Somos compañeros, ¿no? No hay necesidad de que esto se convierta en una pelea antes del torneo. El ambiente pareció aflojarse por un momento, aunque no del todo. Kirishima colocó una mano sobre el hombro de Todoroki, intentando apaciguar las tensiones. Pero el contacto fue breve.
Todoroki apartó su brazo con un movimiento rápido, seco, sin violencia, pero con una firmeza que dejaba clara su postura. Vinimos aquí para convertirnos en héroes profesionales, dijo con voz cortante, casi metálica. No para hacer amigos. Así que no me interesa lo que piensen. Sus palabras pesaron como plomo. Incluso Bakugo, por un instante, guardó silencio. El hijo de Endeavor giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida, el eco de sus pasos resonando entre las gradas. Por un momento, parecía que todo había terminado allí. Hasta que una voz, temblorosa pero firme, lo detuvo. Espera, Todoroki. Midori ya había dado un paso adelante, el puño cerrado a un costado, la mirada encendida por algo más que simple rivalidad. El silencio volvió, profundo. Incluso Goku levantó la vista. Todoroki se detuvo a medio paso. El eco de su pisada se disolvió entre el silencio del estadio. Midori ya respiró hondo antes de hablar. Su voz no temblaba por miedo, sino por el peso de las palabras que sabía que debían ser dichas. No sé en qué piensas cuando dices que me vas a vencer, comenzó, con un tono sereno, casi triste, pero honesto. Pero, obviamente eres mejor que yo. Las palabras cayeron como un suspiro, arrastrando un aire de resignación, aunque no de derrota. Midori ya alzó la vista, encontrando los ojos de Todoroki. Creo que tú te desempeñas mejor que muchos de los presentes aquí. Al igual que Kachan, y ni se diga de nuestro más reciente compañero Goku-san. Una leve sonrisa cruzó su rostro, apenas perceptible. Ustedes tres son probablemente los más fuertes de nuestra clase. Continuó hablando sin apartar la mirada, su voz ganando firmeza con cada palabra. Aún así, hizo una breve pausa, como si necesitara reunir el valor para continuar. Todos los estudiantes, incluso los de otros cursos querrán ganar, y darán su mejor esfuerzo. Su mirada recorrió el grupo, no buscando aprobación, sino conexión. Midori ya inspiró profundamente. Sus palabras, antes temblorosas, comenzaron a tomar forma con una convicción que no solía mostrar. Todos estamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo por nuestras propias motivaciones. Dijo, su voz resonando con una claridad que hizo eco en la habitación mientras todos los ojos se posaban en él. Así que, sin importar cuán poderosos sean ustedes tres, no puedo dejar que me derroten. Hizo una breve pausa. Sus ojos, antes inseguros, brillaban con una intensidad nueva. No sin darlo todo antes, así que, yo también me esforzaré al máximo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, firmes, casi luminosas. Todoroki lo observó en silencio. No dijo nada, solo asintió, apenas perceptible, reconociendo sin palabras el valor de su declaración. Bakugo, por su parte, resopló con molestia. Una mezcla de frustración y odio que ni él mismo sabía cómo expresar. Su mirada se endureció, pero no hubo insulto, ni risa. Solo silencio. Y Goku simplemente sonrió. Una sonrisa leve, serena, cargada de ese extraño tipo de orgullo que no se explica con palabras. Veía en Midori ya algo más que potencial. Veía el espíritu que él mismo conocía también. El espíritu de quien, incluso frente a la derrota, elige avanzar. Sin saberlo, ese momento no sería más que el inicio de una rivalidad jurada entre los 4 estudiantes, considerados por muchos, como los más fuertes de su clase. Un par de minutos después, las pantallas del estadio se encendieron con un destello deslumbrante. La voz amplificada de Present Mike resonó por todos los altavoces, arrastrando consigo una ola de energía que estremeció cada rincón del coliseo. Fuegos artificiales se alzaban y destellaban al unísono con la voz del héroe de gran voz. Y ahora, damas y caballeros, sean bienvenidos al evento más esperado del año. El Festival Deportivo de la UA. El rugido del público fue ensordecedor. Miles de voces gritaban al unísono, banderas agitándose como un mar de colores. El aire vibraba, literalmente, con la emoción colectiva. Las compuertas laterales se abrieron, y desde el pasillo de acceso, la clase 1A comenzó su entrada.
Uno a uno, los estudiantes avanzaban hacia la luz del estadio, rodeados por el clamor del público. El mundo entero los miraba. Y aunque nadie lo sabía aún, aquel día marcaría el inicio de algo más grande que un simple festival. El primer paso hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, una voz femenina, elegante y segura, resonó con fuerza por todo el recinto. «Muy bien, damas y caballeros», exclamó con entusiasmo. «Demos comienzo oficialmente al Festival Deportivo de la UA». La multitud respondió con un rugido que hizo vibrar el suelo. De entre la neblina artificial que cubría el escenario emergió la figura inconfundible de la profesora Midnight, vistiendo su habitual atuendo provocador, pero portando una presencia que imponía respeto. «Soy su anfitriona, la heroína profesional Midnight», declaró, extendiendo los brazos con teatralidad. «Y tengo el honor de anunciar el primer evento del día». Una de las enormes pantallas del estadio cobró vida con un destello eléctrico. Letras doradas aparecieron lentamente sobre el fondo negro, acompañadas por el estruendo de la multitud. Primer evento. Carrera de obstáculos. La noticia se propagó en segundos por todo el recinto. Los estudiantes intercambiaron miradas, algunos sonrieron con confianza, otros tragaron saliva. El ambiente se cargó de energía pura. Midnight alzó la voz una vez más, su tono entre reto y diversión. «Prepárense, héroes en formación, porque aquí comienza la verdadera prueba». Y en ese instante, incluso Goku, que hasta entonces había observado en silencio, entrecerró los ojos con una sonrisa tranquila. Había reconocido esa sensación. El preludio de una batalla. El silencio previo al inicio se quebró como un cristal bajo presión cuando la voz de Midnight retumbó en todo el estadio. «Adelante», gritó, su tono cargado de energía y autoridad. En el mismo instante, las luces del semáforo principal cambiaron al verde, bañando el punto de partida con un resplandor vívido. Un rugido colectivo se elevó. El suelo vibró con la fuerza de decenas de pasos sincronizados. Cada estudiante se lanzó hacia adelante como si su vida dependiera de ello. Desde la cabina de transmisión, el profesor Present Main narraba el inicio con un entusiasmo contagioso, su voz rebotando entre las paredes del coliseo como un eco de pura adrenalina. Y comienza la primera prueba del festival deportivo. «¡Qué arranque tan explosivo!», exclamó. A su lado, Aizawa permanecía sereno, observando con mirada analítica el flujo de los competidores. «¿En qué deberíamos fijarnos, hombre amargado?», preguntó Mai sin apartar la vista de la multitud. El héroe de mirada cansada respondió con calma, su voz baja y precisa. «En la entrada». Tras las palabras de Aizawa, el foco de atención se desplazó hacia la entrada del circuito. Allí, el caos había tomado forma. Decenas de estudiantes se amontonaban en el estrecho túnel inicial, empujando, tropezando, intentando abrirse paso por una salida que apenas podía contener tanta energía concentrada. La presión era brutal. El aire, denso. Gritos, choques y el estrépito de botas resonaban como una tormenta comprimida. Aquel era el primer obstáculo. No una trampa física, sino un filtro natural. La prueba de orden frente al caos. Solo los que mantuvieran la calma y el control emergerían de aquel cuello de botella. Entonces, algo alteró la atención de todos. Varios levantaron la vista justo a tiempo para presenciar lo imposible. Son Goku corría en el techo. Sus botas parecían adherirse al metal como si la gravedad hubiera decidido ignorarlo por completo. Su cuerpo se movía con una fluidez que desafiaba toda lógica, avanzando por encima del resto con la naturalidad de quien respira. Luego, en un solo movimiento, Goku se impulsó desde lo alto, emergiendo del túnel con un salto limpio, poderoso, y cayó frente a los primeros corredores, uniéndose a ellos sin perder ritmo. Detrás, la reacción fue inmediata. Shoto Todoroki afiló su mirada, liberando una ráfaga helada que congeló parte del suelo a su paso. Bakugo rugió, lanzándose hacia adelante impulsado por una explosión. Momo Yaoyorozu desplegó estructuras improvisadas para ganar tracción. Yuga Aoyama se impulsó de espaldas con su vistoso rayo de estómago. Itsuyu Asui saltó con sus potentes piernas abriéndose paso como una adorable ramita. Los nombres más fuertes de la clase 1, irrumpían uno tras otro, decididos a no quedar atrás. La carrera apenas había comenzado, y en el estadio resonaban los gritos de emoción del público. «¡Qué ingenuo, Todoroki!», exclamó Momo Yaoyorozu, su voz firme pero serena, apenas elevándose sobre el estruendo de la multitud. Shoto, con una expresión inmutable, aceleró.
su Kirk estalló en una ráfaga de vapor helado que lo impulsó hacia adelante. En cuestión de segundos, alcanzó a Goku. Ambos se convirtieron en el frente de la carrera. Dos figuras contrastantes, uno, un prodigio nacido del poder. El otro, un guerrero de clase baja que pese a la ambigüedad de su pasado, solo sabía derrochar poder. Sus pasos marcaban el ritmo del desafío mientras, detrás de ellos, una marea de estudiantes luchaba por mantenerse a la vista. Entre ellos, Mineta, con su torpeza habitual, intentó lanzarse para ganar impulso, pero apenas lo hizo, una sombra metálica se alzó sobre él. El golpe fue seco, contundente. Una máquina lo barrió con el brazo como si apartara un insecto, lanzándolo de espaldas al suelo. Midoriya, que corría a unos metros, se detuvo un instante, con el corazón en la garganta. Pero no tuvo tiempo para ayudarlo. Nadie lo tuvo. El estruendo de metal resonó en todo el campo. Una serie de pasos pesados hizo vibrar el terreno. Y entonces los vieron. Robo Infernos, colosales unidades de combate que la UA había utilizado en su examen de ingreso. Sus cuerpos, forrados de blindaje reforzado, se alzaban sobre los competidores como torres móviles, con luces rojas brillando en sus sensores ópticos. El primer obstáculo oficial se había presentado. Todos se detuvieron. El estruendo metálico de los gigantescos robots reverberó entre los muros del estadio, imponiendo un silencio de contención. Nadie sabía cómo avanzar. Incluso Goku se había detenido junto a Shoto, observando con atención la magnitud de las máquinas frente a ellos. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido de los servomotores y el eco de las alarmas en el horizonte. Y entonces, en medio de ese silencio, Goku alcanzó a oír un murmullo apenas audible. Era Todoroki, hablando para sí mismo, pero su voz cargaba una tensión que pesaba como plomo. Ya que se molestaron tanto en poner estos obstáculos, haré que valga la pena. Porque mi estúpido padre me está mirando. La temperatura cayó en picada. Un vapor blanco emergió de su brazo izquierdo, condensándose en el aire como una tormenta en formación. Luego, con un movimiento seco, Todoroki extendió la mano. Un torrente de poder se liberó. La ráfaga de hielo estalló hacia adelante, cubriendo el terreno con una capa cristalina que devoró el suelo y trepó por las piernas metálicas de los tres colosales que encabezaban la formación. Incluso Goku tuvo que saltar para alejarse de aquella expansión repentina de hielo. En segundos, las máquinas quedaron selladas en un ataúd de hielo puro, inmóviles, atrapadas en un resplandor azulado que reflejaba la luz del sol. El aliento helado escapó de los labios de Shoto mientras el vapor danzaba a su alrededor como niebla de guerra. Fue un espectáculo imponente. Una muestra clara y brutal del poder que poseía el hijo del héroe número 2. Todoroki no perdió tiempo. Aprovechando la apertura que había creado, se deslizó entre las gigantescas piernas metálicas de los Robo Infernos congelados. Sus pasos eran rápidos, calculados, resonando sobre el hielo con un sonido hueco y nítido. «Miren, podemos cruzar», gritó uno de los estudiantes, alentado por la aparente seguridad del camino. Varios comenzaron a moverse tras él, intentando imitar la trayectoria de Shoto. Pero el joven de cabello bicolor, sin siquiera mirar atrás, advirtió con voz fría y despectiva: «Yo no haría eso». Los congelé mientras avanzaban. El crujido del hielo respondió antes que las palabras terminaran de salir de su boca. Las fisuras se extendieron como venas de color azul a lo largo de las estructuras metálicas. Un instante después, el sonido del colapso sacudió el aire. Dos de los gigantescos robots se desplomaron, chocando contra el suelo con un estruendo ensordecedor. El impacto levantó una nube de polvo y fragmentos, bloqueando parcialmente el paso. «Se caerán», dijo Shoto, con la misma frialdad con la que un soldado constata una baja inevitable. Los estudiantes que intentaban cruzar se quedaron inmóviles, mirando cómo el tercer coloso comenzaba a tambalearse. Su centro de gravedad colapsó, y la mole metálica empezó a caer directamente hacia ellos. Desde las gradas, los héroes profesionales se tensaron, listos para intervenir. Todo estaba calculado. Ninguna víctima, ningún riesgo permitido. Pero esta vez, la acción les fue arrebatada. Una onda expansiva brotó de repente, tan densa que el aire se distorsionó. Un solo impacto retumbó, seco, devastador. El cuerpo del robot fue detenido en el aire y luego estalló en 1000 fragmentos, dispersándose con precisión quirúrgica. Ninguna pieza tocó a nadie. Ni un rasguño.
Cuando el polvo se disipó, todos pudieron verlo. Son Goku permanecía en medio del humo, aún en el aire, el brazo extendido, el puño envuelto en una ligera vibración de energía residual. El viento agitaba su uniforme, y el eco de su golpe parecía seguir vivo en el aire. Los espectadores, los estudiantes, incluso los héroes profesionales, todos quedaron inmóviles. Frente a ellos, el poder del joven de origen desconocido había comenzado a revelarse. El rugido del estadio estalló como una detonación. Miles de voces gritaron al unísono, llenando el aire con una ola de entusiasmo y asombro. El eco del impacto de Goku aún flotaba sobre la pista, y la multitud respondía con una energía que vibraba en cada estructura del coliseo. Los estudiantes que habían estado a punto de ser aplastados seguían inmóviles, con la mirada fija en el Saiyajin. Algunos temblaban, otros sonreían nerviosos, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Desde la cabina de transmisión, la voz de Present Mic retumbó con su característico entusiasmo. Increíble, absolutamente increíble. ¡Qué estudiantes tan enérgicos! Gritó, casi riendo de emoción mientras el público coreaba los nombres de los competidores. A su lado, el profesor Aizawa mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en la pista. Todoroki se maneja con serenidad y estrategia, dijo con su tono tranquilo, analítico. Y Son Goku parece tener una capacidad innata para contrarrestar cualquier situación. Controla su Ki con una precisión casi militar. Maika sintió, inclinándose hacia el micrófono, con una sonrisa que se podía escuchar en su voz. ¿Qué otra cosa podríamos esperar de un par de recomendados?, exclamó, con una energía desbordante. El público volvió a estallar en aplausos. Y mientras el polvo se disipaba sobre el campo de batalla, los dos jóvenes en el frente, Shoto Todoroki y Son Goku, ya se preparaban para avanzar hacia el siguiente obstáculo, bajo la mirada atenta de todo el mundo. En ese momento, desde la misma nube de polvo que aún se mantenía, una voz áspera y llena de energía y odio resonó, captando la atención de los dos líderes de la carrera. Miserables. Bakugo avanzaba con la mordida del orgullo abierto en el rostro. Pequeñas explosiones chisporroteaban en sus manos, ráfagas cortas, violentas, que dejaban pequeñas detonaciones por donde pasaba, impulsándolo a una gran velocidad en dirección a los jóvenes. Cada músculo se tensaba como un cable de acero. Su expresión era una promesa de choque. No toleraba que otros brillaran a su alrededor. Pronto, se posicionó frente a Todoroki, al costado de Goku, dejando el aire vibrando por la energía de sus Quirk. Bajó el ritmo de sus propulsiones con precisión calculada y, sin dudar, lanzó su agresión en voz alta. No retes a los equivocados. El único que va a derrotarlos a todos soy yo, ¿me oíste, infeliz mitad y mitad?, gritó, la furia resonando como un tambor de guerra. Fue directo. Una detonación concentrada apuntó al rostro de Shoto. La explosión estalló con fuerza, un latigazo de concusión destinado a desestabilizarlo. Todoroki, frío y calculador, se apartó con la precisión de quien conoce la geografía del combate. Un paso lateral, una ráfaga glacial que cortó el aire. La explosión chocó con el muro de vapor y astillas de calor se disiparon en la nada. Bakugo no se detuvo. Con la misma mano que había disparado la explosión, lanzó otro ataque directo a su compañero Son Goku. Rápido, punzante, buscando asestar en el rostro del Saiyajin. Goku la recibió y la frenó como quien atrapa una rama en el camino. El impacto le recorrió el brazo, pero la postura del joven permaneció inquebrantable. Por un instante, el rostro de Goku mostró algo parecido a una sonrisa. Apreciación pura por la intensidad del ataque. Yo seré el único que te derrote, vociferó Bakugo, sus ojos encendidos, la voz rasgando el aire. Los tres avanzaban con una determinación férrea, cortando el aire con la intensidad de un frente de batalla. Pero en medio de ese impulso, Bakugo comenzó a notar algo que encendió su rabia con una llama fría. Son Goku corría. No flotaba, no liberaba destellos de poder, no se movía a gran velocidad. Simplemente, corría. Su respiración era estable, su paso constante, sin indicios de esfuerzo extremo ni de arrogancia. Y eso, para Bakugo, fue una ofensa imperdonable. Anteriormente ya había visto al supuesto ruso moverse a velocidades imposibles, romper barreras visuales como si nada. Verlo ahora contenerse, al avanzar a paso normal entre los demás, le resultó insultante. El rugido interior estalló.
Bakugo detuvo su avance, giró en el aire con un impulso violento de sus explosiones, y descendió justo frente al Saiyajin. El aire vibró al contacto de su energía. Sin pronunciar palabra, lanzó una patada cargada de impulso, directa y brutal. El tobillo de Bakugo fue detenido en seco. Goku lo atrapó con la mano abierta, sin retroceder ni un milímetro. ¿Otra vez te estás conteniendo, maldito pelos de palmera? Escupió Bakugo, con la respiración entrecortada por la ira. Creí que harías caso a lo que ese infeliz mitad y mitad te dijo. Más vale que dejes de contenerte, o te arrepentirás. ¿O qué pasa? ¿Tienes miedo de dañar a alguien con tu increíble poder? El tono de burla fue claro, punzante. No buscaba respuesta. Buscaba herir. Y lo consiguió. Goku no replicó. Su mano permaneció quieta, soltando lentamente el tobillo del joven explosivo. Su mirada se desvió, cayendo hacia el suelo. Por un instante, algo oscuro y silencioso cruzó su semblante. Bakugo no lo notó. O al menos no quiso notarlo. Al ver que Todoroki se adelantaba, gruñó entre dientes. CCH, infeliz. Y volvió a impulsarse, dejando tras de sí un rastro de humo y chispas. El Saiyajin, sin embargo, permaneció quieto en su lugar. Sus ojos, usualmente llenos de energía, asombro y optimismo, se tiñeron de una melancolía silenciosa. No por la ofensa, sino por el recuerdo. Por un instante, el rugido del público se desvaneció. Solo el sonido distante del viento sobre la arena lo acompañó mientras observaba cómo los demás competidores lo superaban, corriendo hacia adelante sin mirar atrás. Nadie se detuvo. No era el momento de preguntar. Era el momento de avanzar. Vaya. ¿Qué está ocurriendo ahí? Gritó Present Mike, con su voz amplificada retumbando en todo el estadio. Parece que Son Goku ha decidido detenerse por alguna extraña razón. El comentarista mantenía su tono exagerado y vibrante, pero ni él ni el público entendían lo que estaban viendo. A su lado, el profesor Aizawa permanecía en silencio. Su mirada, fría y analítica, se clavó en la figura inmóvil del Saiyajin. Había algo diferente en ese instante. Algo que no pertenecía al terreno de una simple competencia escolar. En solo unos segundos, el guerrero que había rozado el primer puesto descendió hasta los últimos lugares, como si no le importara. Los demás estudiantes pasaban corriendo a su alrededor, dejando tras de sí nubes de polvo y ecos de gritos de esfuerzo. Algunos lo miraban de reojo, otros simplemente lo ignoraban, pero ninguno se detuvo. Goku permanecía quieto. El viento le azotaba el rostro, moviendo apenas sus mechones oscuros. Su mirada se perdió en el vacío del enorme cráter frente a él. No era miedo. Tampoco duda. Era algo más profundo. Una tristeza contenida, un eco que el tiempo no había borrado. Y entonces, en medio de esa calma antinatural, sus oídos captaron una voz. Recuérdanos. El tono era delicado, casi maternal, y resonó dentro de su mente como una campanada. Sus pupilas se contrajeron, y su respiración se volvió pesada. Era una voz que no debía estar ahí. Una voz que ya no pertenecía a este mundo. En ese momento, Son Goku giró apenas el rostro sobre su hombro, con un movimiento tan leve que cualquiera habría pensado que no había escuchado nada. Por un instante, creyó ver una cabellera plateada reflejada por la luz del sol. Un destello fugaz, casi espectral. Pero cuando sus ojos se enfocaron, lo pudo distinguir. Aquel destello que por una milésima de segundo percibió como plateado, en realidad era castaño. Detrás de él, con el cabello ondeando por el viento y una expresión genuinamente preocupada, estaba Ochako Uraraka, que había detenido su carrera por completo, solo para comprobar el estado emocional de su compañero. ¿Goku-kun? ¿Qué es lo que pasa? Preguntó con voz cálida, pero firme. El Saiyajin bajó la mirada. Estoy bien, Uraraka-san. No te detengas por mí, respondió con un tono apagado, casi ausente. Ella frunció el ceño. Aquello no era normal. No en él. Su actitud despreocupada, juguetona, relajada y amigable repentinamente ya no estaba. Sin decir nada más, avanzó lentamente hasta quedar justo detrás de su compañero. ¿Qué es lo que pasa, Goku-kun? Repitió en voz baja. Goku guardó silencio. Sus manos temblaban apenas. Parecía debatirse internamente entre hablar o seguir callando. Uraraka bajó la voz. ¿Es por lo que te dijo Bakugo? El silencio fue su única respuesta.
Pero ese silencio pesaba como el acero. Finalmente, Goku habló. Su voz sonó más grave, más humana que nunca. Tengo un poder, demasiado grande, Uraraka-san. Casi incontrolable. Sus ojos se desviaron hacia sus propias manos, observándolas como si fueran armas. Hace muchos años, lastimé a alguien muy preciado para mí, esa persona casi muere por mi culpa. Los ojos de Uraraka se abrieron con ligera sorpresa, mezclada con tristeza. Todoroki, Bakugo y muchos más piensan que me contengo porque soy arrogante, o porque no los considero rivales dignos, pero, su voz se quebró apenas. Lo hago porque tengo miedo. Miedo de volver a hacer daño. El viento sopló entre ambos, levantando el polvo de la pista. Uraraka permaneció en silencio, observando la forma en que Goku apretaba los puños con desesperación contenida. Ni siquiera yo sé cuál es el verdadero alcance de mis poderes, murmuró él, con un tono bajo, casi dolido. Y eso, me aterra. Vaya, parece que los dos últimos lugares han decidido rendirse completamente. Present Mike intentaba animar a los estudiantes, con su habitual exageración. ¿Realmente creen que no tienen oportunidad? Vamos, jóvenes héroes, ustedes pueden. Su voz, llena de entusiasmo, golpeaba el aire como un tambor, claramente no comprendía la verdadera situación. Los dos jóvenes permanecían inmóviles, concentrados en algo mucho más profundo que la simple carrera. Si te da miedo usar tus poderes, entonces, ¿por qué entraste a la UA? Preguntó Uraraka, con un tono que mezclaba incredulidad y firmeza. Su mirada lo atravesaba, serena pero acorralante. Goku bajó la cabeza, sus manos se cerraron, no con fuerza sino con indecisión. La verdad resonaba con un peso doloroso en su pecho. Yo, quiero ser un héroe, dijo, con voz baja pero sincera. Sé que tal vez no tengo la madera para ello, pero, alguien me ayudó recientemente. Él, vio más allá de la destrucción y el poder. Creyó en mí. Sus ojos se alzaron hacia el cielo, buscando una respuesta que no llegaba. Me gustaría pensar lo mismo de mí, murmuró, casi para sí mismo, pero todavía no me lo creo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Casi parecía quebrarse, pero aún así mantenía la calma exterior. Sus ojos temblaban apenas, reflejando un miedo profundo, un temor que llevaba años guardado. La verdad, tengo miedo, Ochako. Su voz se quebró un instante, cargada de sinceridad absoluta. Tengo miedo de usar mi poder, de que vuelva a lastimar a alguien. No quiero que eso se repita. Uraraka permaneció a su lado, silenciosa pero firme, como un faro en medio de la tormenta. La mirada de Goku encontró en ella un refugio, alguien en quien podía confiar plenamente. Por primera vez, parecía que el Saiyajin podía mostrar su verdadero rostro. No el de un guerrero invencible, sino el de alguien humano, con dudas, con temores, y con la esperanza de superar todo eso. Un vacío casi fantasmal se había apoderado de Goku, como si la oscuridad de sus propios miedos recorriera su interior. Pero, de repente, todo eso se disipó. Sintió unas manos rodear su cintura. Los brazos de Uraraka se posaron firmes y cálidos sobre él, envolviéndolo en un abrazo desde atrás. Su cabeza se apoyó suavemente contra su espalda, y el gesto lo sorprendió, lo sonrojó, y, al mismo tiempo, lo calmó de un solo golpe. Casi podía sentir el ritmo del corazón de Uraraka latiendo contra su espalda. Su respiración tranquila y su sonrisa serena lo envolvían como un refugio en medio del caos de la pista. Para mí, tú ya eres un héroe, Goku-kun. Dijo ella, con un tono cálido, tierno y seguro, cada palabra resonando en lo más profundo de su ser. No sé lo que has pasado, ni voy a cuestionarte ni presionarte para que me lo cuentes. Se inclinó un poco más hacia él, reforzando la cercanía de su abrazo. Pero si esa persona que mencionaste y yo podemos ver que eres capaz de ser un héroe, y si eso es lo que realmente quieres, entonces deberías seguir a tu corazón. Es comprensible que tengas miedo, pero para eso estamos aquí, aprendiendo a controlar nuestras habilidades. Para salvar vidas y no ponerlas en riesgo. Para convertirnos en grandes héroes. Sus palabras cayeron con la fuerza silenciosa de un martillo sobre la fragilidad de su inseguridad. Y si de algo estoy segura, Goku-kun, tú ya eres un héroe. Y lo serás siempre. El efecto fue inmediato. El joven Saiyajin abrió los ojos más de lo normal, y sus ojos se humedecieron ligeramente. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que su miedo y su culpa se encontraran con la calidez de alguien que creía en él.
Ya no te reprimas más, Goku-kun, continuó Uraraka, sus palabras como una estocada que tocaba el alma. Si tu poder es realmente tan grande, puedes aprender a controlarlo. Pero ya no lo escondas. Y el día que las cosas se compliquen, yo estaré ahí. A tu lado. El abrazo de Uraraka se sintió como un escudo y una luz al mismo tiempo, penetrando hasta el corazón del joven, despertando en él la fuerza que llevaba dormida demasiado tiempo. Un resplandor blanco comenzó a rodear a Goku, envolviendo también a Uraraka, que aún lo abrazaba con tranquilidad y ternura. El aire vibró con un estruendo creciente. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, levantando nubes de polvo que giraban como remolinos. Uraraka, sorprendida al notar lo que comenzaba a ocurrir, se aferró al torso del Saiyajin como si su vida dependiera de ello. Casi adivinando lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, un rayo de luz se disparó desde su posición. El destello recorrió la pista en segundos, atravesando el enorme acantilado y el campo minado, los dos obstáculos restantes, sin que nada pudiera detenerlo. Uraraka, de alguna manera, se soltó de Goku y cayó al suelo con una ligereza sorprendente, casi como si el joven Saiyajin hubiera calculado a la perfección su caída, dando un par de volteretas y quedando entre un grupo de estudiantes boquiabiertos. Todo parecía casi coreografiado por el destino. El rayo de luz continuó avanzando. Al llegar a la línea de meta, sin embargo, no la cruzó de inmediato. Se detuvo en seco, suspendido en el aire, como si todo el mundo contuviera la respiración. Todos los ojos se fijaron en él. Bakugo y Todoroki, aún disputándose el primer lugar, alzaron la mirada y no pudieron creer lo que veían. Goku desprendía una especie de aura blanca que lo rodeaba por completo, y su expresión confiada desafiaba a cualquiera que osara cuestionar su poder. Se giró hacia ellos. ¿Me extrañaron?, dijo con una calma casi solemne, casi arrogante pero también tranquila. Pero entonces, el sonido de una enorme explosión resonó cerca, interrumpiendo el momento. Goku, Todoroki y Bakugo alzaron la vista al unísono, sorprendidos. Izuku Midoriya venía a toda velocidad, impulsado sobre una placa de metal, directo hacia ellos. No hubo tiempo para reaccionar. El choque fue inevitable. Y, en un instante, los tres estudiantes de la delantera fueron arrollados por Midoriya. Y con el impulso del impacto, los pocos centímetros que faltaban para llegar a la meta, fueron recorridos por los cuatro estudiantes. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. El estadio entero se sumió en un silencio absoluto, como si el aire mismo se negara a moverse. Los héroes profesionales observaban incrédulos, los estudiantes contenían la respiración. Y, finalmente, aquel silencio fue roto por la voz más enérgica del recinto. ¡Increíble!, rugió Present Maid con toda la potencia de sus pulmones. Tenemos un cuádruple empate. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones, mientras la nube de polvo comenzaba a disiparse, revelando la ridícula escena. Todoroki, Bakugo y Goku estaban tirados en el suelo, adoloridos, quejándose apenas. Encima de ellos, todavía en posición poco heroica, se encontraba Izuku Midoriya, sujetando con fuerza la enorme placa de metal con la que había volado. Eso, dolió más de lo que esperaba, gimió Midoriya con voz débil. Bakugo, con una vena marcándole la frente, gruñó furioso. ¿Qué demonios te pasa, Ned? Todoroki frunció el ceño, claramente molesto, pero demasiado cansado para decir algo. Y Goku, tumbado con un enorme chichón en la cabeza y los ojos en espiral, aún no podía creer del todo lo que acaba de pasar. Aizawa observaba desde su sitio, con su expresión imperturbable. Sus ojos medio cerrados y su tono apático contrastaban con el caos del estadio. «Eso te pasa por confiado, niño», murmuró para sí mismo, apenas audible. En ese mismo instante, Goku, aún mareado, pensó exactamente lo mismo. «Eso me pasa por confiado».